Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados profesores. En el día de hoy, junto con mi compañera Selma Contreras y yo, Martín Algueta, presentaremos el tema asignado a nuestro grupo de trabajo, compuesto también por Javiera Coñopán, Daniela Cuevas y Valeria Curilén. Todos nosotros estudiantes de Kinesiología y para el módulo integrado molecular 2. Lo que nos compete entonces es la herencia mitocondrial. Primero que todo, tenemos que saber que la mitocondria es un organelo presente en todas las células eucariontes, sean tanto animal como vegetal. Tiene una característica bastante primordial, ya que tiene su propio material genético, existiendo en la célula ADN tanto nuclear como ADN mitocondrial. Y la función de este organelo es sintetizar adenosín trifosfato, el cual es conocido mayormente como ATP, lo que es la energía suministrada para el funcionamiento de toda actividad celular de nuestro organismo. Como grupo, nos enfocamos como objetivo principal sería el comprender lo que es la herencia, lo que causa la herencia mitocondrial y por qué se genera en el ser humano. También tenemos sus subobjetivos, los cuales son analizar las causas del por qué se producen las anomalías, por ejemplo, en la genética mitocondrial y comprender las mutaciones que existen también. La mitocondria se remonta hace más de un siglo. La primera vez que se describió fue en 1884 por Richard Altman, quien la definió como una estructura intracelular a la que denominó mioblasto. Pero su nombre actual se debe al científico Carl Benda, quien fue uno de los primeros microbiólogos en utilizar un microscopio para estudiar la estructura interna de las células, quien tras dicha investigación pasó de denominarlo mioblasto a mitocondria en 1889. Como se ha mencionado anteriormente, la mitocondria tiene una finalidad de proveer energía a través del proceso oxidativo y contiene su propio material genético. Esta está compuesta por una membrana doble, lo que es decir, una interna y otra externa. Estas membranas cumplen la función de dividir zonas como el citosol, el espacio intramembranal y la matriz mitocondrial, que son tres zonas o espacios esenciales, ya que tienen elementos claves. Para entender a más profundidad el tema, se debe saber que el genoma mitocondrial del ser humano está compuesto por ADN nuclear y ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es el material genético presente en la mitocondria y está constituido por 16.569 pares de base. Tal como dijo mi compañera, existe el ADN mitocondrial. El ADN, la herencia mitocondrial, tiene una particularidad, ya que solo es heredado por la madre, debido a su aspecto no mendeliano y su patrón vertical. Esto se debe a la gran cantidad de ADN mitocondrial que se encuentra en el citoplasma del óvulo. Por lo tanto, la herencia mitocondrial será heredada solo por las madres, debido a los cromosomas XX que existen en nuestro genoma humano. Por lo tanto, los varones no lo heredarán ya que su genoma es XY. Además, que por vía materna este genoma no es transmisible. Esto debido a que la mayor cantidad de mitocondrias se encuentra en el flagelo del espermatozoide, el cual se elimina en los primeros estadios de la división celular, justo en el momento de la fecundación. Como parte fundamental de la mitocondria, se debe entender el proceso de fosforilación oxidativa, el cual es una de las principales funciones de la mitocondria. Aquí, esta se encarga de proveer la mayor parte de energía necesaria para el funcionamiento celular, por medio de la síntesis de ATP a través de la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Este proceso se produce en la membrana interna. En este metabolismo energético participan 85 polipéptidos diferentes, los cuales constan de 5 complejos, donde 4 de ellos son complejos respiratorios enzimáticos intramitocondriales, los cuales también son responsables de la producción de ATP necesario para llevar a cabo las funciones celulares, y está el ATP sintasa. Ahora, ya entendiendo a la mitocondria en sí, podemos pasar a lo que son las mutaciones del ADN mitocondrial. Podemos decir que el ADN mitocondrial presenta una gran variedad de mutaciones genéticas,
de entre unas 10 a 20 veces mayor que el ADN nuclear. ¿Cómo se generan estas mutaciones? Las mutaciones del ADN mitocondrial se debe a una alta producción de radicales de oxígeno que se originan constantemente en la mitocondria y que perjudican al ADN con una información genética muy compacta, la cual no está protegida por histonas y los mecanismos de reparación parecen ser insuficientes. Pero también hay mutaciones mitocondriales que no afectan a todas las mitocondrias, es decir, que en una célula pueden existir tanto ADN mutado como ADN normal, hablando solamente dentro de la mitocondria. Por lo tanto, se pueden clasificar como heteroplasmia, donde no todas las mutaciones son patógenas, o sea, que no poseen el mismo genoma entre sí. Y otra clasificación es la homoplasmia, la cual significa que en una célula está compuesta por múltiples mitocondrias, pero todas contienen el mismo genoma. Eso significa que todas las mitocondrias están mutadas. Y de estas mutaciones son que nacen las enfermedades mitocondriales. Las enfermedades mitocondriales causadas por mutaciones en el ADN mitocondrial son un grupo de patologías, por lo general, multisistémicas y progresivas, que pueden desarrollarse a cualquier edad, desde el periodo neonatal a la edad adulta, y menudo causar discapacidad o muerte prematura, comprometiendo los tejidos que dependen del metabolismo oxidativo, caracterizándose por ser producidas debido al déficit de síntesis de ATP. Podemos encontrar las enfermedades mitocondriales clasificadas en tres, las cuales son enfermedades asociadas a mutaciones puntuales, enfermedades debido a la reorganización del ADN mitocondrial por delesión o inserción, y finalmente enfermedades asociadas a depleciones de ADN mitocondrial. Desde el descubrimiento de las enfermedades mitocondriales, se han descubierto ya más de 150 diferentes mutaciones. Las enfermedades asociadas a mutaciones puntuales son en su mayoría silenciosas, pues no causan ningún tipo de defecto y se pueden encontrar tanto en genes de ARN como en codificantes de proteína. Uno de sus principales ejemplos de estas enfermedades es el síndrome de Melas, que se caracteriza por accidentes cerebrovasculares producidos a una edad muy temprana, encefalomiopatía y acidosis láctica que provocan disfunción cerebral, cambios en la estructura y ceguera cortical. Es de herencia materna y aproximadamente el 80% de sus casos reportados se relacionan con una mutación muy puntual localizada en el gen de ARN-LEU del ADN mitocondrial, aunque también se han encontrado otras mutaciones con el menor incidencia y algunas en genes codificantes de proteínas, todas en forma heteroplásmica. Como otros ejemplos, también se encuentra el síndrome de MERF y la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Por otro lado, las enfermedades debido a la reorganización del ADN mitocondrial por delección o inserción suelen ser de forma espontánea y pueden sufrirse daños como en la pérdida de parte de sí mismo, o sea, delección, o la adición de un nuevo fragmento de ADN. Estas se presentan en forma de heteroplasmia y pueden ir agravándose con la edad. Uno de los ejemplos de dicha enfermedad es la oftalmoplegia progresiva externa crónica. Esta suele aparecer principalmente en la adolescencia y en los adultos jóvenes. Se caracteriza por oftalmoplegia, por ptosis bilateral de los párpados y miopía. También suele ir acompañado de debilidad física. Y en biopsias musculares se encuentran fibras rojas rasgadas o negativas. Se ha asociado también fundamentalmente a delecciones grandes y únicas en el ADN mitocondrial que aparecen de forma espontánea sin historia familiar. Por último, se encuentran las enfermedades asociadas a depleciones del ADN mitocondrial. Este daño en el genoma mitocondrial puede causar enfermedades que no se deben a mutaciones propiamente dichas, sino a una disminución de los niveles de ADN mitocondrial. Se caracteriza por ser un grupo clínica y genéticamente muy heterogéneo, de herencia autosómica recesiva, donde la mayoría de los pacientes suelen morir en su infancia temprana. Se considera que existe una depresión mitocondrial cuando los niveles de ADN mitocondrial están por debajo del 30% con respecto a controles emparejados por edad y sexo.
Hasta hoy en día no se ha identificado ninguna mutación en el ADN mitocondrial que pudiera ser responsable de esta depresión. Sin embargo, se encuentran varios genes nucleares implicados en el mantenimiento, que son responsables, de los cuales se distinguen tres tipos diferentes, que es la miopatía, la encefalomiopatía y la hepatocerebral. Bueno, ya para ir finalizando, como conclusión podemos desglosar toda la presentación en 4 grandes puntos. El primero es que el funcionamiento de este organulo es esencial para todas las células eucariontes. Al ser esencial para todas las células eucariontes, es esencial para todos los organismos que sean tanto vegetales como animales, ya que aquí es donde se sintetiza la energía para que el cuerpo funcione. Como segundo punto, es que al poseer su propio ADN, la mitocondria sigue un patrón de herencia no mendeliano. Esto lo podemos traducir con que el ADN mitocondrial lo heredan solamente las madres, o sea, es heredado solamente por las madres. Esto puede llegar a ser nativo, ya que en caso de presentar alguna patología o alguna mutación del ADN mitocondrial, este lo van a heredar a sus hijos e hijas. Como tercer punto, conectado con el segundo, es que en la fosforilación oxidativa es donde se pueden presentar o producir mutaciones. Estas se pueden clasificar en dos: heteroplasmia y homoplasmia, lo cual significan que o pueden ser que todas las mitocondrias de las células tengan el mismo genoma o que no. Y como cuarto punto, bueno, entre medio de todo esto están que las mutaciones del ADN generan patologías, generan enfermedades y se pueden clasificar como ya antes lo mencionamos justo en el punto anterior, con estas enfermedades de las mutaciones del ADN. Finalizando, con cuarto punto, es que desde una vista clínica es muy difícil diagnosticar una enfermedad mitocondrial, ya que, primero que todo, es muy complejo tratarla, es muy complejo evaluarla y es muy complejo diagnosticarla, ya que no hay cura para los tratamientos, solamente para tratar de mejorar la calidad de vida de la persona lo más posible. Es muy complejo descubrir estas enfermedades, lo que abre la posibilidad de abordar un mayor número de investigaciones sobre el tema. Por ejemplo, de nuevos o mejores tratamientos, exámenes para diagnosticar de una manera más fácil, o incluso prevenir que se sigan heredando al momento de descubrir estas mutaciones mitocondriales. Les dejamos con las referencias y así nos despedimos de esta presentación. Les agradecemos por su atención. Esperamos que hayan sido de una explicación, las explicaciones hayan sido claras y nada más que decir. Muchas gracias y adiós.